Pues es un privilegio poder entrar a sus hogares buscando la manera de mediar en este proceso que estamos viviendo todos como padres y adolescentes, a fin de que seamos asertivos en el modo de acompañarles. Tengo el privilegio de estar aquí, afortunadamente bajo el apoyo del Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, y pues bueno, me presento. Soy la licenciada Rosana Michelena Parra de Dubuc. Soy licenciada en Comunicación Social, comunicóloga, orientadora familiar y orientadora de adolescentes, eh, certificada en la Universidad Libre de las Américas y con el Instituto Panamericano de Estudios de la Familia. También tengo especialidad en coaching como consultora ontológica y organizacional con la Universidad José Antonio Páez, profesora de secundaria desde el 2004, con grupos educativos tanto en Venezuela como en México, el grupo educativo AICE, ITER, y he sido profesora de secundaria y preparatoria de materias como ética, formación humana y de valores, filosofía, teoría del conocimiento y pensamiento crítico. A la vez he sido asesora de familias, conferencista del Instituto Panamericano de Estudios de la Familia, el IPEF, coordinadora municipal y facilitadora de talleres del programa Razones del Corazón de la Asociación Civil Salud y Familia, un programa de prevención de riesgos para adolescentes, de educación de la afectividad y la sexualidad. También conferencista y facilitadora de talleres de formación integral enmarcados en programas de bienestar social a nivel empresarial, y desde el año pasado, desde el 2019, conferencista y facilitadora de talleres para padres y mediadora, asesora de familias en el Instituto Municipal de la Familia, Infamilia, municipio de Querétaro, México. Pues con mucho gusto vengo a traerles este tema, que cuando me solicitaron que lo presentara, yo dije, bueno, sí, tengo conocimientos en el área de la orientación familiar y la orientación de adolescentes, pero experta en pandemia no soy. Yo abordé la realidad de pandemia desde mi experiencia, que por cierto se me olvidó decir que quizás lo más importante que hay en mi currículum es que soy madre, y soy madre de 4 adolescentes, los que ven aquí, que están en la edad entre 18 y 24 años, que según la Organización Mundial de la Salud hasta los 24 todavía se adolece. Así que tengo 18, 20, 22 y 24 años. Como les decía, aunque tengo la experiencia cognitiva, de estudios y de trabajo en el área de orientación de adolescentes y vivencial, para el tema de pandemia no estábamos preparados. Yo como madre abordé de distintos modos la realidad de cómo acompañar a los míos, y con algunos me resultó bien, con otros no, y con los que no me resultó bien es porque no tenía estas herramientas y por ensayo y error logré superarlo. Sin embargo, pues una combinación entre lo que fue mi proceso y lo que ya nos han recabado algunos expertos en el área de la psicología, que nos dan ya argumentos fundados que nos permitirían entender cómo abordar mejor, es que vengo a ustedes ya no tanto en el rol solo de orientadora, sino como comunicóloga. Vengo a transmitir lo que ha sido la experiencia de otros en Latinoamérica desde su área de conocimiento, como es la psicología, en el abordaje del acompañamiento de adolescentes. Así pues, agradecemos a las conferencias recibidas a través de Zoom con el presbítero Manuel García, logoterapeuta y psicólogo del Instituto de Logoterapia de Venezuela, y psicólogos como Karim Aguilera y Fabio Sáenz y el presbítero Pablo Castro, que formaban parte del equipo del Colegio El Bosque en Chile, y psicólogas de Infamilia, que de algún modo nos dieron ese feedback de cierre, a quienes les agradezco muchísimo, Rosalinda Castillo y Juanita Silva. Pues bueno, si bien el mundo ha cambiado, pues cambiaron las reglas del juego, aún no tenemos indicadores de las secuelas de esta nueva realidad después del 2020. La verdad, podrá haber, se están viendo ya consecuencias, en algunos positivos y en otros no tanto, y nuestros adolescentes no están exentos de eso. La pandemia es una experiencia exigente para todos, pero doblemente lo va a ser para los adolescentes, lo está haciendo, porque la clave está sobre todo en el entorno familiar. El gran desafío está en cómo, como padres, podremos acompañarlos para que lo positivo sea aprovechable al máximo y que sean menos las heridas y los daños colaterales. Veamos pues, vamos a dividir
esta conferencia de algún modo en 3 etapas. Primero, vamos a entender a los adolescentes y entenderlos en pandemia, que el contexto ya es diferente. Luego vamos a citar algunos comentarios que surgieron de entrevistas que se le hicieron a adolescentes en cuanto al modo como ellos se han visto afectados, ya desde palabras de ellos mismos. Por último, vamos a recopilar ciertos tips o recomendaciones para padres de adolescentes y cerraremos con algunas preguntas que se hicieron en estas conferencias y que yo, a modo de comunicóloga, quiero transmitírselas a ustedes con las debidas respuestas. Así pues, la primera parte nos centramos entonces en qué es la adolescencia en sí misma. Y es que la adolescencia es una etapa de cambio, una etapa que lleva al joven o al ya no tan niño a un proceso de transformación que se da en 3 áreas. El cambio se da de modo biopsicosocial, está cambiando su cuerpo, está cambiando su psiquis, está cambiando su modo de relacionarse con su entorno. Ese cambio de por sí ya implica un estrés, ¿ok? Viene por tanto una labilidad emocional, hay lo emocional está bullendo de algún modo y eso los lleva también a cierto retraimiento, a cierta introspección. Es una etapa de duelos, porque muere el niño, digámoslo así, o su etapa de la niñez, y está naciendo la persona hacia la adultez, y está naciendo a su vez, surgiendo la intimidad. Es una etapa donde se replantea la definición personal y social, donde el joven o el adulto potencial, esa persona en crecimiento, está conformando su identidad. Por eso se define esta etapa como la segunda individuación. La primera se da cuando están los niños pequeñitos y empiezan en la etapa del yo solito, el mío, donde están tratando de separarse del entorno y definir su individualidad. Esto, a su vez, renace esta tendencia en la adolescencia. Por eso es sumamente importante para ellos diferenciarse de su familia. Por eso pasamos a estar padres fuera, ¿ok? O sea, de algún modo nos aman, nos necesitan, pero a la vez quieren distanciarse de nosotros porque quieren diferenciarse, no quieren sentirse que forman parte del mismo combo, quieren pensar diferente, quieren autonomía. Las decisiones que empiezan a tomar son muchas, tienen que definir desde los gustos y las motivaciones hasta su proyecto de vida, ¿ok? Lo que los va a diferenciar de los demás. Es por lo tanto una edad de rebelión, de crítica a la familia, crítica a lo social. Es esperado que esto pase, tenemos que volver a recordar lo que fue nuestra etapa de adolescencia. Esa rebeldía, ese sentimiento de que todos lo saben, de que tienen la razón, de que son omnipotentes, de que son inmortales, de que a ellos no les va a pasar nada, es algo típico de la edad. Y empieza la búsqueda de sentido, el poder encontrar el para qué de su vida, cuál es la razón de su existencia, qué vienen a aportar al mundo, y de algún modo están buscando tener un sentido de pertenencia a nuevos grupos de referencia. O sea, quieren ser algo más que un miembro de tal familia, quieren formar parte de otros entornos donde consigan puntos en común que les incluyan como iguales, ¿ok? Es una etapa de diferenciación, de identificación de las capacidades personales y de potenciación de aquellas que están por desarrollarse. El rango de edad se define teóricamente entre los 10 y los 20 años, pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud da interesantes razones de por qué hay que incluir hasta los 24. Y mucho de lo que influye en esta reconceptualización de la edad del adolescente tiene que ver con el modo como los hemos criado. Atentos. Eso lo podrán ver luego en otros cursos que vamos a ofrecer en nuestras redes sociales. Adolescencia, pues. Entendemos entonces que como es una etapa de cambio, es una etapa de estrés, donde se plantean opciones, donde tienen que elegir, como decíamos, donde hay una mezcla entre la duda, la reflexión, donde se bandean entre la pereza y el activismo, y eso genera fatiga, donde hay ansiedad por lo que no conocen, por lo que viene, porque por un lado se ilusionan, pero por otro lado hay miedo a lo desconocido, una edad de ánimo y desánimo. Eso ya es normal en la adolescencia. Sin embargo, ver esto y verlo tras el prisma de la pandemia
se agudiza al doble. El desafío mayor es ser adolescente y serlo sobre todo en pandemia. Y aquí hay que entender, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una doble tarea, se están adaptando a sus cambios biopsicológicos, biopsicoemocionales y biopsicosociales, perdón, y a su vez se tienen que adaptar a esta nueva realidad, ¿ok? Por eso es tan importante flexibilizar. Y el flexibilizar en casa, porque de algún modo ellos siguen teniendo la necesidad de distanciarse de nosotros y no pueden. Les toca estar aquí, no les queda más remedio que aguantarnos. Y a nosotros, más que aguantarles, saber entenderles. Ojo, no podemos caer en que la dificultad de aguantar es la de ellos con nosotros y la de nosotros con ellos. No, para ellos es sumamente difícil porque su etapa exige buscar esa separación y ese distanciamiento natural, de modo natural. Y la pandemia no lo está permitiendo, de modo antinatural lo limita. Hay que entender el precio que entonces implica para ellos esta restricción social versus la necesidad de la vivencia y de mantener sus vínculos sociales y su modo de abocarse afuera. Además, es que también hay una realidad. Muchos de nuestros hogares no tienen todas las condiciones ideales de un entorno familiar funcional y lamentablemente sus grupos externos, sus actividades afuera, eran mecanismos de escape, ¿ok? Y ya no los están teniendo. Entonces, eso sobrecarga la parte emocional también. Por eso es que es sumamente importante mejorar nuestro entorno familiar. La necesidad de contacto visual, de vivencia, de convivencia con sus iguales, es la garantía de que ellos tengan espacios de crecimiento y desarrollo personal, ¿ok? Y eso pasaba en el colegio, en las fiestas, y ya no lo están teniendo. Entonces, a esto le sumamos que es un tiempo de alta exigencia en el plano emocional, para todos, sin duda, pero para ellos mucho más. ¿De qué manera? Pues bueno, porque, disculpen que tengo aquí un problema con la tecnología, ok, porque hay altos niveles de estrés, para todos, para ellos mucho más, porque están manejando esta doble adaptación. A su vez, porque todavía no cuentan con toda la regulación emocional requerida para manejar sus emociones como tal, valga la redundancia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está en proceso de formación su desarrollo neurológico. El neocórtex está ahorita en etapa de desarrollo, por lo tanto, sí están surgiendo sus modos de racionalizar, de cuestionar, de establecer juicio, por eso la rebeldía, pero por otro lado todavía no tienen todas las herramientas para manejar la emocionalidad y tener lo que se llama inteligencia emocional, donde lo intelectual y la voluntad filtra las emociones para que no sean tan reactivos y no vayan tanto en su modo de relacionarse o de manejar la realidad con el reptil o con el sistema límbico, porque está en proceso de desarrollo. No cuentan, por lo tanto, con todas las herramientas para evitar la reactividad y la sensibilidad y la impulsividad, y por eso tienden mucho al desafío sin mucho autocontrol. ¿Ok? A su vez, seguimos con la idea de que este desafío para ellos es mucho más difícil por estas razones. Decíamos lo del desarrollo neurológico, ¿ok? Y ese desarrollo neurológico les está afectando también en el desgaste que implica la adaptación a un nuevo modo de aprender. Mis hijos mayores lograron sacar lo más positivo de esta situación para reorganizar sus tiempos y sacar funcionalidad, pero el más pequeño, aún siendo ya de 18 años mayor de edad, en su proceso está todavía madurando y entonces tenía resistencia a este modo de aprender. Se enojó con la vida porque no tenía con quién pagarlo, pero se enojó tuvo frustración porque tenía que adaptarse a este nuevo modo que a él no le resultaba ni cómodo ni funcional y no era a lo que estaba acostumbrado. Entonces, eso genera mucho desgaste porque tienen que reestructurarse en todo sentido. Pero también esto es una oportunidad de crecimiento porque implica modificación en los procesos de aprendizaje en todo, no solamente en lo académico, sino en la vida. ¿Okay? Es mucho lo que pueden sacar de aquí y aprender. La modalidad online, además, en este caso, exige mucho más que de la persona. ¿Por qué? Porque requiere una autogestión, porque requiere una organización del tiempo,
cierto autocontrol, ¿ok? Organización personal, y quienes somos adultos, nos cuesta, y quienes todavía no lo son, les cuesta mucho más. Es una realidad cargada de incertidumbre, y eso hay que entenderlo. No, nosotros estamos protegiéndonos de la enfermedad, de no enfermarnos. Tenemos un enemigo afuera, que está en cosas y en personas a quienes no identificamos como posibles vectores de contagio. Eso nos encierra, nos pone, digamos, en situación de sentirnos vulnerables, ¿ok? A su vez, hemos perdido entonces el control de lo que sí eh, mm, vamos a permitir que nos afecte y lo que no. Lamentablemente, aunque pongamos todos los medios, podemos estar aún en riesgo. Y ese miedo a los riesgos de salud personales, o en el caso de los que para ellos son importantes, nosotros como padres, sus abuelos, sobre todo los padres que siguen trabajando, que siguen saliendo, pues los coloca en esa situación de pérdida de control, de incertidumbre, de fragilidad, porque el temor se duplica de algún modo por la etapa de vida que están viviendo y por la propia realidad de la pandemia. Conviene pues tener esta empatía para entenderlos. La otra parte que afecta a su incertidumbre también es la economía familiar. Vamos a estar claros, se ha afectado la economía mundial y no está exenta, por supuesto, cada familia de que eso le salpique. Entonces, eso genera ansiedad por su futuro, de algún modo u otro, y la sensación y la impotencia de no poder ellos hacer mucho más, ¿ok? Se enfrentan también a grandes experiencias, a retos que podrían convertirse en una oportunidad de crecimiento con más fortaleza y el desarrollo de virtudes. Pero ese enfoque va a depender de cómo lo demos nosotros. De lo contrario, van a tender a verlo desde la perspectiva más aterradora, por decirlo así. Depende definitivamente de nosotros como padres. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás en este tema de la incertidumbre? Tenemos que reducirla, y podemos reducirla con factores protectores y de cuidado. Primero, cuidándonos, ¿ok? Hay que tener un alto cuidado como adultos, disculpen ahí que faltó una L, porque somos los principales catalizadores emocionales de nuestros hijos. Si nosotros estamos bien, ellos están bien. Si ellos nos ven a nosotros seguros, ellos se van a sentir seguros. Es sumamente importante que nosotros les garanticemos este proceso y minimicemos en lo posible la incertidumbre que ya de por sí afecta. Nuestros hijos son la mejor manifestación de lo que hemos hecho bien como padres y lo que hemos hecho mal. Por lo tanto, es sumamente importante. Ay, ok, disculpen. Es sumamente importante que ellos se sientan que pueden contar con nosotros y que nosotros vamos a estar allí. Si ellos siguen necesitando nuestra compañía, aunque traten a veces de poner distancia, necesitan apoyo de nosotros para terminar de formarse y de desarrollarse como adultos. Pero si los padres les faltamos, o ellos sienten que podemos faltarles por los riesgos que estamos corriendo, tanto por los riesgos físicos con la enfermedad o por los no cuidados psicoemocionales que tengamos de nosotros mismos, eso les va a afectar muchísimo. Somos nosotros, mientras ellos no han terminado de desarrollar su parte neuroemocional, nosotros somos la corteza prefrontal de nuestros hijos. Ellos van a pensar, a razonar y a entender en función de cómo nosotros pensemos, sintamos y razonemos, ¿ok? Si nosotros no estamos en control de nuestras emociones y no cuidamos nuestra salud física y psicoemocional, entonces vamos a ser los principales causantes de sus afecciones. Y es sumamente importante tener conciencia de esto, ¿ok? En esta intención de acompañarles de modo asertivo. Qué barbaridad como a veces no logramos aprender qué estamos haciendo mal y seguimos haciendo lo mismo. Disculpen. Pues sí, la clave entonces es que nosotros como padres tenemos que conocernos y cuidarnos a nosotros mismos para poder protegerles a ellos. Debemos estar abiertos a buscar apoyo cuando no tengamos las herramientas en un momento determinado para la autorregulación, y saber estar abiertos a dar y a recibir cariño personal, porque todos lo necesitamos. Ok, ya volví otra vez. Disculpen, ok. Pues fíjense esta perspectiva de este chavo, ok. Este es un influencer, Jorge Brañer, adolescente, y él decía
Él dice, de esta pandemia vamos a salir fortalecidos. Y así hay que verlo. La pandemia es una experiencia exigente para todo adolescente, pero no necesariamente tiene que ser una experiencia negativa. Se le puede dar un abordaje realista, pero esperanzador. Entonces, va a ser más positiva en la medida en que nuestro entorno familiar, el contexto y los recursos que tengamos en nuestro entorno familiar, y con recursos no me refiero a recursos económicos, me refiero a recursos de protección, ¿ok? Aquellas herramientas de resiliencia que hayamos sembrado en el modo como hayamos educado a nuestros hijos y que tengamos nosotros. En la medida en que tengamos este contexto y este recurso con un enfoque positivo, los adolescentes podrán sentir que cuentan con el apoyo necesario y toda crisis se convertirá, por lo tanto, más en una oportunidad que en un riesgo. Estos fueron los comentarios. Vamos a la segunda etapa. Ya son los comentarios que hicieron nuestros adolescentes en pandemia con unas entrevistas hechas en Santiago de Chile, y vamos a complementar con comentarios que ya he tenido de algunos que seguían en contacto conmigo al principio de la pandemia, que me podían reflejar expresiones, digamos, tropicalizadas a nuestro contexto latinoamericano en general, pues no solo lo de Chile. Así pues, fíjense, una de las cosas que comentaban estos expertos desde Chile es que habían notado, a través de las entrevistas que habían hecho a estos adolescentes, que había una variabilidad en el modo como en la parte pedagógica o académica había disposición y motivación, ¿ok? Unos, por ejemplo, sentían que estaban más organizados con sus tiempos. Eso les gustaba, la situación que tenían, porque les estaba permitiendo estar más en control al no tener que salir, pues tenían todo, administraban su realidad y se sentían más motivados y estaban estudiando diariamente, al tener menos distracciones. En cambio, otros expresaban, y yo lo viví aquí en mi casa, una postura y la otra. Les cuesta aprender de esta manera, los trabajos grupales le ayudaban mucho, se sentían más motivados, ahora les cuesta más motivarse para hacer las tareas. Sin embargo, los que están en esta segunda postura, dependiendo de cómo nosotros lo abordemos, podemos hacerlos pasar a la primera, ¿ok? Y lo que hay es que darle razones y sentido en este proceso. ¿Cuáles son las referencias que tenemos en el tema de organización y desorganización? Pues algunos plantean, como aquí dice, que no les gustaba aprender así, no les alcanzaba en tiempo. Sin embargo, fíjense cómo logran cambiar. Y esa es la idea que podamos lograr con los nuestros, porque todavía a esto le falta un poco. No va a ser permanente, pero es una realidad que todavía no se termina de superar. Aunque se logre en un momento determinado, hay todavía un proceso que se puede aprovechar y sacar aprendizaje. Estos chavos, por ejemplo, dicen, ahora estoy mejor, ya me estoy poniendo al día en casi todo. Otros decían, aún no logro hacerme una rutina, hago cosas en la medida que aparecen en mi calendario, pero no siempre me resulta, me ha costado mucho organizar. Pues algunos lo aprovechan, otros no. Obvio que el chavo que nunca se había organizado antes, esto le va a costar, por el tema de que ahorita es más responsabilidad de sí mismo la autogestión del tiempo y el saber cómo aprovecharlo, ¿ok? Por lo menos allá en el colegio la exigencia, el tener a los compañeros cerca, que le recordaban lo que venía, la actividad que había, el mismo comentario, mira, hiciste la tarea. Ya ahorita, ante la distancia, pues tienen que ellos estar pendientes de sus propias cosas. ¿Cómo podemos ayudarlos entonces? Pues hay que ayudarlos a mirar otros recursos personales que tengan ellos y acompañarlos sin supervisarlos. La supervisión no funciona, créenme. Yo pasé por ahí y no me funcionó con el menor, hasta que le dije, pues tú eres el dueño de tu proceso, esto está en tus manos, es tu futuro el que se juega, no el mío. Entonces, y créanme que fue mágico. Cuando yo dejé de estar pendiente de que él cumpliera un horario y más bien le dije, mira, ya esto depende de ti. Ya yo no voy a estar, porque me di cuenta que los otros lo estaban haciendo y que yo seguía cuidando al más pequeño como que si fuera chico y resulta que ya es capaz. Si ellos son capaces de estar pendientes de cuándo tienen una fiesta y ver qué día es y tener todo previsto para que el permiso se dé sin ningún cuestionamiento y llegar al lugar a tiempo, ellos tienen la capacidad para cumplir sus obligaciones y estar pendientes de cuándo son y hacer lo que necesitan para lograrlo. Entonces, es un tema también de darnos cuenta y de delegar, ¿no? Acompañarlos, sí, sin supervisarlos, sin controlarlos,
poniendo especial foco en lo que sí están logrando, reforzando positivamente lo que están logrando, ayudándoles a plantearse metas a corto y mediano plazo y recordarles la importancia que tiene el soñar y el tener un proyecto de vida, que esto va a pasar y que cuando esto pase, ellos tienen que tener una idea de que todo lo que están haciendo ahorita va a ayudar a ese futuro. Aunque no lo vean ahorita tan claro, dónde está, cuándo se va a reactivar todo, va a venir y va a depender ese futuro de lo que hayan hecho hoy. Y quienes más lo van a aprovechar o van a tener ventajas en ese futuro son los que aprovecharon mejor su tiempo hoy. Entonces, es decirle, pues la verdad es que depende de ti. De ti no depende la pandemia, pero depende cómo la aproveches. Puede pasar que parezca que están perezosos, que se exigen poco a sí mismos, ¿ok? Sin embargo, conviene aquí hablar antes de llamar la atención, ¿ok? Y enfocarnos más en lo que sí están logrando y revisando sus expectativas y sus motivaciones. Que lo hagan por motivaciones elevadas, ¿ok? Que no lo hagan por salir del paso, por evitar un conflicto, sino que lo hagan pensando en la trascendencia de las acciones que están teniendo, ¿ok? Por otra parte, otra de las cosas que nos refirieron nuestros adolescentes tienen que ver con el tiempo de recreación y la parte de su interacción social. En cuanto a la recreación, pues algunos buscaban a través del el uso de la tecnología cómo mantenerse en contacto con los suyos, ¿ok? Y entonces buscaban, por ejemplo, este chavo comenta que tienen una banda y que practicaban online, ¿ok? Y que era su momento de desahogo y de descanso. En cambio hay otros que decían que se aburren muchísimo, que tratan de pasar de una cosa a otra, pero que no les resulta y que se sienten tan aburridos que han empezado a leer libros que no eran obligatorios. Eso se puede ver como algo positivo, pero lo que hay que ver de fondo es el tema del aburrimiento y la motivación. ¿Y dónde está todo el mundo tiene que tener diariamente un tiempo de disfrute? Sino, de lo contrario, al no ver nada que les anime, pueden caer en depresiones y en neurosis, ¿ok? Se trata pues de promover factores protectores y ayudarles a hacerse más resilientes. En el plano social, algunos, las redes sociales les han ayudado a conservar esas amistades, en cambio otros se han aislado muchísimo y hay que tener cuidado. Es importante por eso que más que ver la tecnología como un factor negativo, ver de qué modo le podemos dar un enfoque positivo para que nuestros hijos sigan teniendo lo que necesitan en el plano social. ¿Ok? Pues bueno, hay que evitar, por lo tanto, el clásico discurso como padres, el sermoneo, decíamos en Venezuela, y hay que tener, ay, otra vez, hay que tener en cuenta la importancia del disfrute, como les decía, promover trabajo de equipo, en familia, para las actividades domésticas, pero a la vez tener un respeto al espacio personal. Hay que promover momentos de encuentro, pero también momentos de disfrute en el plano personal, lo íntimo también se vale. Hay que compartir tanto penas como alegrías para que todas las emociones tengan espacio. Y por eso hay que estar muy atentos en este acompañamiento. ¿Ok? Por último, está la parte de las relaciones familiares. Algunos me comentaban que, que toda esta realidad les había servido para conocerse mejor unos a otros. Están redescubriendo los miembros de la familia, están descubriendo facetas que no conocían de sus padres, de sus hermanos, los padres de sus hijos, y eso ha ayudado mucho en casa, ¿ok? Porque han empezado a compartir más, les gusta jugar con familia, les gusta compartir con sus hermanos, se han dado cuenta que pueden encontrar en su familia amigos también. Sin embargo, otros en cambio se sienten solos, la casa llena, pero solos, porque de algún modo se sienten que están se la pasan en su cuarto y que solo salen, sus papás piensan que solo salen cuando para cosas muy puntuales y los papás piensan que está trabajando todo el tiempo estudiando y solo le preguntan si lo hicieron todo bien. Aquí vienen entonces las recomendaciones, papás. Tenemos que darnos cuenta que muchos jóvenes se sienten físicamente acompañados, pero emocionalmente solos. La calidad de las relaciones en casa, en algunos hogares, es baja porque sienten que poco se preocupan unos de los otros, de preguntarse cómo están, cómo se sienten, cómo están llevando el día a día, lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan, y darnos cuenta que no depende tanto del número de personas en la casa, sino de la calidad de los vínculos, que por lo tanto es importante tener en cuenta que aunque ellos siguen buscando esa separación, ese distanciamiento, esa intimidad, la realidad es que prevalece la necesidad de sentirse acompañados por sus padres, por su familia nuclear, por la familia extendida y por sus amigos.
Vienen pues las recomendaciones. Aunque hemos adelantado algunas, vamos a concretarlas en los siguientes puntos. Primero, el modo como podemos ayudar a nuestros adolescentes en este periodo va a depender desde 4 enfoques, ¿ok? Primero, desde el modo como conceptualizamos la crisis, ¿ok? Viéndola más como una oportunidad y como algo transitorio, ¿ok? El enfoque va a hacer la diferencia, más que verlo como algo negativo. Por otra parte, también viendo a la pandemia como una perspectiva de exigencia del aislamiento físico, pero no necesariamente el aislamiento social, ¿ok? Que nadie se sienta solo y que en casa no se sientan solos, ¿ok? Buscar por eso que sigan conectados con el mundo, con sus amigos y con nosotros. También otro modo de ayudarlos es desde el fortalecimiento de los factores de protección, es decir, desarrollando habilidades si no las tenemos, o reforzando las que sí tenemos en temas de protección, de resiliencia y de recursos personales que posibiliten la activación de esa resiliencia, ¿ok? Es decir, el sobreponernos, el saber ver el para qué de las cosas, el tener una mirada trascendente, el poder descubrir una oportunidad detrás de la crisis, el poder plantearnos objetivos, metas concretas a corto y a mediano plazo, pero con una mirada al futuro, el vivir el hoy y el ahora sin ansiedad, eh, y el saber que detrás de todas las cosas que ocurren, siempre se pueden sacar cosas buenas. Y bueno, por último, también podemos ayudarlos desde la relevancia de nuestro estado emocional como padres, es decir, cuidándonos como adultos. Nosotros en nuestro estado emocional los cuidamos a ellos, sabiendo que tenemos que estar conscientes de que tenemos un poder catalizador en la regulación de las emociones de nuestros hijos. Esta sería la conclusión prácticamente que deberíamos obtener de toda esta parte de recomendación para los padres. Sin embargo, vamos a desmenuzarla en estos 6 factores que pueden permitir trabajar justamente este aspecto emocional. Primero, en cuanto a la protección y la asistencia, que exige quizás la relevancia, aunque es importante las rutinas, y nos han recomendado eso muchísimo, es sumamente necesario tener en cuenta ciertos matices. Sí, la higiene del sueño, el autocuidado, la alimentación balanceada, el poder tener un tiempo para compartir, el establecer horarios es muy bueno, pero si mi familia, en tiempos no pandémicos, no logró tener una rutina y hábitos funcionales, estructurados, la pandemia no es el momento para que yo me proponga ahora tener hábitos estructurados. ¿Por qué? Porque entonces voy a forzar una situación que nunca se dio de modo natural en situaciones de no crisis, y ahora en crisis proponérmelo es una locura, ¿ok? Sin embargo, conviene promover una red de apoyo, una contención afectiva en el plano familiar donde estemos unos alerta con las emociones de los otros y sabernos contener, que nos sintamos todos acompañados, comprendidos, ¿ok? Esa aceptación, esa parte de promover red de apoyo nos va a llevar a esa aceptación incondicional. ¿Aceptación incondicional en qué sentido? Pues en el correcto modo de abordar los sentimientos y la temática incómoda de la convivencia. Estamos en sobrecontacto, sin duda, pero aunque cada quien tenga sus problemas, no significa que porque ellos sean de edad más corta, más pequeños o menos adultos, sus problemas son menos importantes. Entonces, hay que evitar el minimizar y no evitarlos, no decir, mira, mejor que se quede en el cuarto para yo no verlo, porque sí, la verdad es que me ayuda a que siga allá. No, no hay que evitarlos, por el contrario, es que lo que vamos a hacer es postergar el abordaje asertivo y por lo tanto vamos a producir un problema mayor al que quizás tenemos. El abordaje tiene que ser realista de esta situación, pero al mismo tiempo debe ser esperanzador. Y hay que evitar estos estados de ansiedad que a veces genera, bueno, no vamos a evitarlos, pero vamos a por lo menos a controlarlos, ¿ok? Porque regularlos. Y ese modo de manejarlo va a depender de ese abordaje emocional asertivo. Luego, tiene que ver el tema del respeto. El respeto a los sentimientos del otro, a no minimizarlos, a darles cauce, a que se sientan que buscamos ayudarles a resolver sus problemas, ¿ok? Sin minimizárselos, pero a la vez es un respeto también al espacio personal, a la parte individual,
a la logística de lo que cada quien necesita en espacios reducidos a veces en casa, pero donde resulte tan importante lo mío como lo del otro, ¿ok? Brindar espacios de intimidad, de diferenciación, pero también de acercamiento y de contención. Es sumamente importante ese balance, ¿ok? Luego, que esa aceptación y ese respeto no se quede allí, sino que vaya a un amor explícito, a un diálogo abierto, a un abrazo, a un contacto, a una conexión visual, ¿ok? Eh, donde nosotros, para poder demostrar eso, tenemos que buscar la comunicación de un modo más abierto, ya lo vamos a profundizar, con preguntas desde la visión del tercero, no desde el que enjuicia, reforzando la apertura, la búsqueda conjunta de planes de distracción para compartir en este periodo. El reconocimiento, la estimulación y la valoración es sumamente importante. El poder decir lo que están haciendo bien, el poder notar, darnos cuenta de lo que hacen en mejora, de cómo ayudan, de si se bañaron más temprano sin que se les comentara o se los dijera, de si se ven más guapos, si están más sonreídos, si hacerles ver que nos damos cuenta de las cosas. Si les vemos de mejor humor, decirles, ay, me encanta cuando te ves, que estés tan animado, qué bueno. Promover lo positivo. Y esa comunicación que además de que sea efectiva en el diálogo abierto, que sea afectiva, donde si bien vamos a seguir estableciendo reglas, haya negociación en ese establecimiento de las reglas y de la rutina y de las responsabilidades domésticas y de las responsabilidades académicas, donde haya atención especial a nuestros desbordes como padres, evitando enfrentamientos y conflictos, ¿ok? Pues ha sido un privilegio poder compartir con ustedes hasta ahora lo que hemos manejado en esta entrega, ¿ok? Hemos tocado los tres primeros puntos, los tres primeros temas que nos habíamos propuesto para poder lograr tener todos los objetivos y herramientas que nos ayuden a acompañar de modo asertivo al adolescente en esta situación de la pandemia y en la crisis que esto de algún modo implica cambio para todos. Por ello, tocamos tres temas ya hasta ahora: el entender a los adolescentes, pero sobre todo entenderlos en pandemia como algo sumamente importante y diferente. El segundo punto, que era conocer comentarios de los adolescentes durante la pandemia en cuanto a 4 áreas que para ellos fueron marcadamente diferenciales en lo que tiene que ver con la parte motivacional, la parte académica, la parte social y la parte de vínculos familiares. Y por último, tocamos una primera etapa de las recomendaciones para los padres y adolescentes, cerrando con 6 tips que se convierten en objetivos a trabajar como padres. Y el último se centraba en lo que era la comunicación afectiva. Sin embargo, queda pendiente para la próxima entrega completar estas recomendaciones para los padres, buscando abrir canales de comunicación asertivo. O sea, no solamente la comunicación afectiva, sino la efectiva, aquella que permite promover temas y puntos de conexión o encuentro con nuestro adolescente. Y por último, pues cerraríamos las recomendaciones con la importancia de tener el enfoque acertado ante esta realidad pandémica. Cerraríamos luego con el cuarto objetivo, que es responder a algunas preguntas previamente hechas por padres y adolescentes en cuanto a la realidad del abordaje de esta situación ante la pandemia y las reacciones o las inquietudes que como padres tenemos con nuestros adolescentes. Entonces, no se pierdan esta siguiente parte, la vamos a tener en una entrega siguiente y será hasta la próxima, ¿ok? Por supuesto, lo que hasta ahora han aprendido, aplíquenlo y ojalá les sea tan útil como me fue a mí, ¿ok? A fin de que podamos nosotros acompañar de modo asertivo a nuestros adolescentes y ellos sean al final los que mejor nos los puedan agradecer, ¿ok? Quedamos a sus órdenes, de todos modos, a través de las redes sociales, a través de el correo electrónico rosy.orientación.coaching.dapi@gmail.com. También tenemos la página del grupo DAPI, ¿ok? Que es facebook.com programa DAPI. Y pues por supuesto aquí podrán encontrar herramientas, tips, información asociada a lo que es la asesoría familiar, orientación personal, orientación familiar y orientación de pareja.
estamos a sus órdenes, porque nuestro objetivo es poder seguir cooperando a que haya un desarrollo armónico de personas integrales. Estamos a sus órdenes. Hasta la próxima entrega. Saludos.